Ya regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión y me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Ernesto Weissman, director de Tandem Soluciones, con el tema, uno muy relevante que viene mucho al caso, ahorita en el resumen lo mencionaba, que es la agilidad organizacional, es decir, como el caso específico de Uber, que rápidamente ante una prohibición, una barrera legal, transforma su modelo de negocio, ya tiene la capacidad instalada, que es el sistema, los usuarios, y dice, por lo pronto, en lo que se resuelve el tema jurídico, vamos a repartir comida. Sí, efectivamente. Yo creo que hoy en día cada vez es más importante tener agilidad organizacional, es decir, tener como organizaciones, como empresas, la capacidad de poder reaccionar a los cambios y adaptarnos más rápido que la competencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es una habilidad compleja, porque las empresas necesitan mirar el corto y a la vez necesitan mirar el largo, necesitan poder... Un poco es como la figura del corredor, del triatleta, ¿no? El triatleta necesita tener la reacción, el impulso, la velocidad para salir rápido en la carrera, pero también como el corredor de fondo, que va a correr largo y que necesita administrar los recursos y a su vez cambiar de disciplina y nadar y andar en bicicleta. Digamos, a mí me gusta pensar en una organización triatleta, una organización ágil que pueda responder a los cambios, que puede salir con velocidad y adaptarse, porque si no hoy en día está perdida. Es fácil lograrlo en organizaciones grandes y pongo el siguiente ejemplo. Pemex, por un lado, que tiene que aplicar este recortes, adaptarse a un nuevo entorno competitivo, con consejos, burocracia, un sindicato muy grande, lograrlo, y otra empresa también muy grande, pero que uno podría pensar que es más ágil, como Apple, que incluso, de acuerdo a ciertos reportes, pues ya estaría desarrollando un automóvil, ni más ni menos algo tan distinto a su negocio tradicional. ¿Cómo lograrlo en una organización grande? Permíteme empezar pensando que hay, yo diría, tres tipos de agilidades bien diferentes. La agilidad estratégica, que es esta capacidad que una empresa puede tener, diría yo, de identificar las oportunidades que cambian el negocio, como las que vos contabas recién. Son oportunidades que como organización se dan muy de vez en cuando, digamos, las oportunidades chicas se dan todo el tiempo, las medianas se dan de manera periódica, pero las grandes se dan una vez cada tanto. Y la empresa ágil para digamos, pensar, digamos, la estrategia es aquella que está mirando esas oportunidades, alerta para detectarlas y poder capturarlas rápido. En este sentido, las empresas grandes tienen recursos y potencial para poder estar atentas a ese tipo de mercado, llamémoslo de alguna manera. Ahora, hay otro tipo de agilidad, la segunda, que yo la llamaría de portfolio. Y la agilidad de portfolio es la habilidad que tiene una empresa grande para cambiar recursos de una unidad de negocio a otra. Es la habilidad que una empresa puede tener para sacar dinero, foco, gente de un negocio que está performando más o menos y ponerlo en uno que está performando bien. Ahí las empresas grandes tienen más difícil el desafío. Y bueno, comentaría por ejemplo el hecho justamente de algo que queda muy claro en la biografía de Steve Jobs, que escribió Walter Isaacson, en donde mencionaba cómo Steve Jobs, para crear ciertos proyectos, incluso antes de que lo despidieran, pues formaba equipos de 100 personas, porque decía, más allá de 100 personas, esto se convierte en una burocracia y no puedo realmente lograr conseguir los objetivos en cuanto a afinar productos, en que no se queden en la burocracia, y ese, digamos, pues abonaría un poco a lo que mencionabas, a la primera característica, la segunda, la de portafolio, y ¿cuál sería la tercera? Sí, efectivamente, ese punto abona las primeras, y yo pondría especial foco en la segunda, es la agilidad de portfolio, porque buena parte de la dificultad de las grandes es que esta agilidad de portfolio se traba en organizaciones muy complejas, porque cada equipo propone su idea y entonces hay un problema casi político, que es que el líder tiene que, digamos, empujar las ideas de sus propios equipos, les cuesta matarlas rápido, casi por un tema de cómo luce o de no cortarle la carrera a nadie, y entonces hacer los trade-offs resulta muy difícil, porque cada quien va a batallar por su propia idea, por su propia unidad, por su propia marca, categoría, y bueno, ahí hay parte de la dificultad. El tercer tipo de agilidad es la agilidad, vamos a decir, operativa, táctica, que es cómo dentro de mi negocio, o sea, no como cambio de negocio, sino dentro de mi negocio, cómo hago para lograr más ingresos o para reducir los gastos o para operar más rápido, para hacerlo mejor, para tener un go-to-market, llegar al mercado
más rápido que mi competencia, capturar el insight del consumidor, transformarlo en productos, etcétera. Por ejemplo, ahora en el tema petrolero, no hablando de Pemex, sino de las petroleras grandes a nivel mundial, pues cómo justamente cambian los esfuerzos en cuanto a recursos y operativos ante la caída en los precios del crudo, ¿no? Yo creo que sería un buen ejemplo, las que tienen agilidad y las que no tienen estructuras muy pesadas, que no les permiten hacer estos cambios tan rápido. Ahora, estas tres habilidades, digamos, pues supongo que son tres competencias distintas que cada compañía tiene que realizar. Sí, exactamente. Hay, digamos, los tres tipos de agilidad hay que trabajarlos en conjunto para estar a la vanguardia. Las empresas más ágiles hoy en día son las que pueden hacer las tres cosas en simultáneo, que tienen estructuras, aunque grandes, ágiles, tienen organigramas que hacen que la gente pueda tomar las decisiones en el momento, en el lugar adecuado, y no que se demoren en comités excesivos. Tienen procesos que le dan robustez a las decisiones, pero no más que la necesaria, porque si no, esto también sería burocracia, etc. Ahora, ¿es posible ser ágil con equipos extensos, sin redundar la pregunta en cuanto a organizaciones grandes, sino equipos pues, amplios, comités, o siguiendo este ejemplo de Steve Jobs, que forman equipos tácticos como grupos de tarea, digamos, dentro de las propias empresas, que son los que pueden tomar decisiones más ágiles, siempre con el respaldo del director general, que es lo que también se puede observar, digamos, cuando se operan cambios significativos ante la inercia burocrática de una gran organización? Sí, modelos de negocio, modelos más que de negocio, de gobierno, que se basan en estos task force cross, que pueden con suficiente sponsorship empujar iniciativas, digamos, de manera más acelerada, ayudan, por supuesto, a en esos proyectos ser rápido. Ahora, también hay otras maneras de organizar o de diseñar organizacionalmente una compañía para que con grandes equipos y de manera ordenada, cada uno sepa de qué manera participa, en qué temas, con qué rol, quién da una opinión, quién puede decidir, y lograr que esto no se trabe, porque si no las estructuras matriciales complejas, como buena parte de las compañías hoy en día multinacionales, que tienen matrices hasta de 3 y 4 dimensiones, se verían trabadas para cualquier oportunidad, porque estarían todo el tiempo consultando y trabándose las decisiones. O sea, existen varias maneras de diseñar organizacionalmente una empresa para que logre tomar y ejecutar bien estas decisiones que le importan, y de esa manera lleguen antes que su competidor. Ahorita me acordaba del ejemplo de General Motors. ¿Te acuerdas de esta gran crisis que experimentaron las automotrices en 2008, 2009? Sí. Tuvieron que ser rescatadas porque producían coches con pérdida y no podían evitarlo, es decir, lo sabían, tenían el diagnóstico, pero era tal la estructura y la forma de producción y el modelo y el sindicato, etcétera, que no podían evitarlo, y es justamente una paradoja de la falta de agilidad de un mamut corporativo. Sí, efectivamente, en este caso esa agilidad de operación, de ejecución, que una vez que el peso de la compañía a lo largo de los años genera una inercia que es difícil de frenar, y no es solo por los procesos, digamos, hay una parte que es de procesos, pero hay otra parte, digamos, que tiene que ver con los sistemas de información, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con las capacidades de la gente, no solo, digamos, a nivel organizacional. Hay una parte vinculada efectivamente con el exceso de información y los reportes, que es un tema que tenemos pendiente para conversar, donde las compañías más grandes van generando en cada unidad cada vez más reportes, más información, que a la larga, digamos, termina siendo una carga más que ayudar a decidir, te infoxica, dice alguien. Exactamente, que es un gran término, y sobre todo que estamos viendo en esta gran cantidad de reportes se genera una serie de burocracia, y exactamente no sabe por qué se hacen documentos, por ejemplo, sí, para reportes de arriba que nunca van a ser leídos y que por lo tanto pues es un desperdicio de recursos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que hoy en día, en contextos cada vez más complejos, más ambiguos, más globales, donde la velocidad es crítica, se hace importante que cualquier líder de compañía se dedique a pensar cuáles son los ejes que van a hacer que su empresa le gane a la competencia en velocidad, que pegue primero, por supuesto que pegue bien, pero que sea, digamos, tenga la habilidad para detectar ese negocio, poder desarrollarlo y llevarlo a la práctica rápido. Cualquiera que no dedique esfuerzos a esto, que en este tiempo, digamos, de agendas apretadas es cada vez más difícil, en el mediano plazo va a estar perdido, porque se va a dar cuenta que el mundo cambió, que la competencia le sacó ventaja, y ya ir desde atrás siempre es más difícil. Y sobre todo que con una estructura muy pesada ni siquiera se tiene posibilidad de reaccionar, que es parte de una de las tres características que ya nos compartías. Por último, Ernesto, preguntarte, en tu experiencia, en lo que pues has podido trabajar con las empresas, ¿cuánto tiempo se tarda una organización relativamente grande en tener estos reflejos y empezar a generar este dinamismo organizacional? Bueno,
hay una paradoja que a pesar de que hablemos de agilidad, lograr un cambio profundo no es ágil, es algo que se demora mucho. Sí, digamos, en nuestra experiencia hay proyectos que permiten tener lo que en consultoría llamamos quick wins, que permiten sacar ventajas rápidas ante cosas que notoriamente se pueden arreglar, temas de procesos, temas vinculados con organización interna, y hay otros que están en la cultura de la gente que evidentemente, o en los comportamientos, las capacidades que evidentemente lleva más tiempo modificar y que forman parte de por ahí segundas y terceras olas de estos procesos de cambio que una vez que se instalan deben quedar como un activo de la compañía. Ernesto, como siempre, un gusto interesantísimo platicar contigo, sobre todo porque son temas que van aterrizando en la realidad con los distintos ejemplos que ya mencionaba. ¿Dónde te podemos seguir en Twitter? Bueno, mi Twitter es @weismane, que es mi apellido, y Weisman es con W, con doble S y con doble N, así que bienvenido aquel que quiera escuchar hablar sobre estos temas. Sin duda interesante, muchas gracias. Y con esto llegamos al final de una edición más de Dinero por Excelsior Televisión. Le agradezco mucho que me haya acompañado, lo espero mañana en punto a las 6 de la mañana en Imagen Empresarial, y lo dejo en radio, claro, y lo dejo con Joana Vega Biestro para que usted esté muy bien informado de la información justamente de función aquí en Excelsior TV, noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.